¿Sabes? Hay verdades que no se revelan con palabras, sino con energía. Durante mucho tiempo creí que abrir mi corazón al mundo era señal de valentía, que compartir sueños, planes y sentimientos era un acto de confianza. Pero aprendí, de la forma más silenciosa posible, que hay cosas que solo florecen en secreto. El universo no funciona con ruido, funciona con vibración. Cada vez que hablas de algo antes de tiempo, cambias el campo. Es como intentar medir una partícula cuántica. El simple acto de observar altera el resultado. Hablar, en este contexto, es una forma de observación. Destruye posibilidades. Y cuando cuentas, muestras o explicas lo que aún se está gestando, fuerzas al universo a manifestarse antes de tiempo. El resultado siempre es el mismo. El ciclo se interrumpe. La gente cree que el silencio es debilidad, pero es el mayor escudo energético que existe. Es en el silencio que el subconsciente se alinea, el ADN se reorganiza y el campo se expande. La biología de la fe es el silencio, porque es en el silencio que la vibración de la certeza se consolida. Todo lo que nace del ruido se dispersa. Todo lo que nace del silencio se vuelve eterno. Lo que voy a compartir aquí no se trata de secretos en el sentido humano. Se trata de frecuencias que deben conservarse hasta que se vuelvan sólidas. Son palabras que moldean realidades, vibraciones que programan el cuerpo e intenciones que solo el silencio comprende. Hablar de ellas demasiado pronto es como recoger una fruta verde del árbol. Pierde la dulzura que habría tenido si hubiera madurado en el momento oportuno. Entonces, si pudiera resumir todo en una sola idea, sería esta. Hay palabras que no se deben decir, no por miedo, sino por sabiduría. Porque lo sagrado no se puede explicar, vibra. Y lo verdadero no necesita ser anunciado, solo necesita ser vivido. Siempre me ha parecido curioso cómo la mayoría de la gente cree que las palabras son solo sonidos, como si fueran simplemente aire vibrando en el espacio. Pero lo cierto es que cada palabra lleva una frecuencia, una firma energética que informa al universo sobre quién crees ser. Cuando dices, esto es lo que soy, tu cuerpo biológico lo escucha y lo acepta. Las células se organizan para validar lo que acabas de decretar inconscientemente. La ciencia ya ha demostrado que el ADN responde al entorno, y este se compone no solo de moléculas, sino también de emociones, sonidos e intenciones. En otras palabras, literalmente estás programando tu campo energético cada vez que hablas. Cuando te describes negativamente, envías una instrucción directa al subconsciente. Sigue manifestando más de esto. Y obedece. Siempre. Durante años repetí mentalmente frases automáticas que me limitaban y mi cuerpo respondía. Enfermedades, bloqueos, patrones repetitivos. Fue entonces cuando me di cuenta de que las palabras no son neutrales. Son órdenes biológicas. Y lo más impresionante es que al cambiar mi forma de hablar, mi cuerpo también empezó a cambiar. Era como si cada célula esperara nuevas instrucciones para finalmente liberarse del viejo programa. Hay un poder silencioso en elegir lo que dices. No solo lo que dices en voz alta, sino lo que repites mentalmente. Cuando la mente se habla a sí misma con amor, todo el campo energético se reorganiza. Es como reescribir el software interno con un nuevo lenguaje. El cuerpo comprende, la energía responde y la realidad se adapta. Por eso aprendí que ciertas palabras no deben pronunciarse. No porque estén prohibidas, sino porque son demasiado peligrosas para quienes aún no comprenden el alcance de su propia voz. Lo que dice se convierte en carne, emoción y destino. Y ahí es donde el silencio empieza a ser el primer paso de la transformación. Me di cuenta, después de años de observar el comportamiento humano y el funcionamiento de la mente subconsciente, de que compartir un sueño antes de tiempo es como intentar cosechar una semilla que aún no ha brotado. Hay una energía de gestación involucrada en cada intención, un campo sutil que necesita madurar en silencio. Cuando hablas demasiado pronto, abres este campo a interferencias, opiniones, juicios, vibraciones externas, que alteran la frecuencia original de tu creación.
No es que los demás te traigan mala suerte, es que cada pensamiento emitido sobre tu idea se conecta energéticamente con ella. Es como si múltiples ondas intentaran interferir con su vibración inicial. Y cuando eso sucede, tu subconsciente pierde el foco, se confunde y empieza a vibrar con la duda. El universo no entiende la duda, entiende la coherencia. Y la coherencia solo existe cuando el campo permanece íntegro, preservado y en silencio. Aprendí que guardar un secreto no se trata de ocultarlo, se trata de protegerlo. El silencio en este contexto es un acto de amor hacia la propia energía. Al guardar silencio, nutres tu creación en el campo cuántico, permitiéndole ganar fuerza antes de hacerse visible. Es el mismo principio que en biología. El embrión se desarrolla en la oscuridad antes de nacer. La prisa por mostrar al mundo algo aún inmaduro puede interrumpir el proceso natural de la vida. Hay una belleza en la quietud, una fuerza que solo el silencio posee. Cuando guardo algo dentro de mí, me doy cuenta de que crece de forma más orgánica, más alineada con mi vibración original. Las sincronicidades empiezan a aparecer. Las oportunidades surgen de forma natural, sin esfuerzo, sin ruido. El campo energético reconoce la consistencia y responde con precisión. Por eso hoy lo pienso 1000 veces antes de compartir lo que estoy construyendo. He aprendido que el verdadero poder no reside en decir lo que quieres, sino en vibrar lo que ya es. El secreto, al ser respetado, se transforma en un campo magnético, y este campo silencioso atrae exactamente lo que ya estaba escrito en la frecuencia de tu fe. Durante mucho tiempo, creí que pensar en positivo era suficiente. Simplemente repetir frases afirmativas era suficiente y el universo se encargaría del resto. Pero con el tiempo comprendí que no es lo que dices lo que crea la realidad, es lo que vibras mientras hablas. El subconsciente no entiende palabras, entiende frecuencias. Y cuando dices algo que no sientes, el cuerpo percibe la incoherencia. ¿El resultado? El campo vibratorio se vuelve conflictivo y la manifestación se disuelve. Cada célula de tu cuerpo funciona como una antena receptora, sintonizada con tu emoción dominante. Cuando hablas de abundancia pero vibras escasez, la biología responde a la vibración, no a la frase. Por eso tanta gente afirma «soy próspera» y sigue viviendo en la escasez. El subconsciente, que controla el 95% de tu vida, solo acepta lo que sientes como verdad, y si el cuerpo no lo cree, nada cambia. El peligro de hablar antes de vibrar es que creas una ilusión de movimiento. Parece que estás haciendo algo, pero en realidad solo estás reforzando lo contrario. El campo entiende aún no es real. Y cada vez que repites el discurso, consolidas la ausencia de lo que deseas. Es como intentar sintonizar una emisora de radio diferente, pero manteniendo el mismo tono emocional. El mensaje no llega. Fue liberador darme cuenta de que el verdadero trabajo no reside en hablar, sino en sentir. La palabra más poderosa es la que surge de una vibración coherente. Cuando el corazón y la mente se alinean, el universo responde casi al instante. En ese momento, las palabras se convierten en una mera extensión natural de la energía, no en un intento de persuadir, sino en una confirmación de lo que ya es. Hoy, antes de decir nada, respiro. Siento. Me pregunto, ¿mi vibración respalda lo que voy a afirmar? Si la respuesta es no, prefiero el silencio, porque el silencio en este caso es más veraz, y el subconsciente respeta la verdad por encima de todo. No necesita que hables, solo necesita que vibres lo que ya crees que es verdad. Hay una cualidad energética sutil que casi nadie percibe. El campo colectivo detecta cuando alguien empieza a superarlo. Es como si el sistema, inconscientemente, intentara alejar a quienes se desvían del patrón común. Y esto no solo proviene de malas intenciones, sino de resonancias inconscientes, miedo, comparación, culpa. Cuando compartes algo demasiado grandioso antes de tiempo, despiertas frecuencias en el campo colectivo que no siempre vibran a tu favor. La envidia,
Desde una perspectiva biológica y energética, no es solo un sentimiento, es como una onda de interferencia. Cuando alguien vibra escasez al escucharte, esa vibración cruza el campo e interactúa con la tuya. El resultado es una ligera distorsión, una pérdida de concentración y una sutil pérdida de confianza. No es que alguien te haya hecho daño, es el campo intentando reequilibrarse ante nueva información vibratoria. El problema es que si tu frecuencia no es estable, se desorganiza fácilmente. Por lo tanto, el autoconocimiento es un escudo. Cuando eres consciente de tu propia energía, la envidia no puede tocarte. El campo permanece íntegro porque la orden viene de dentro. La fuerza no reside en protegerte de los demás, sino en mantenerte alineado con tu propio centro. Es como una frecuencia que no se deja contaminar, simplemente porque ya vibra por encima de toda interferencia. Aprendí, por experiencia, que cuando aún necesitas demostrar algo, el campo te pone a prueba. Por eso tantas ideas mueren al poco tiempo de ser compartidas. No porque la gente las arruine, sino porque aún no vibrabas lo suficientemente alto como para sostenerlos en el colectivo. El secreto es nutrir tu vibración antes de exponerla, convertirte en lo que deseas antes de anunciarlo. Cuando vibras en paz, el campo colectivo no te amenaza, sino que te amplifica. Las mismas personas que antes emanaban envidia comienzan a alinearse con tu frecuencia. Lo que antes era resistencia se convierte en resonancia. Pero esto solo ocurre cuando aprendes el valor del silencio vibracional. Actúa antes de hablar, vibra antes de mostrar, sé antes de decir. Hubo un tiempo en que creía que tenerlo todo bajo control era sinónimo de seguridad, que planificar cada paso me protegería del fracaso. Pero lo cierto es que el control es una ilusión, y cuanto más intentamos aferrarnos a él, más nos alejamos del fluir natural de la vida. La incertidumbre, por incómoda que parezca, es el terreno fértil donde el universo crea lo nuevo. El silencio, en este contexto, no es la ausencia de acción, es la confianza total en el proceso invisible. Cuando guardas silencio, le das al universo la orden: confío en que está sucediendo, incluso sin verlo. Esta es la forma más pura de fe, porque no depende de garantías. La biología responde a esto de forma fascinante. El cuerpo se relaja, el sistema nervioso se equilibra y el campo energético se expande. Es en este estado donde la creatividad florece y las soluciones surgen de forma natural. El silencio es, por lo tanto, una frecuencia de receptividad, no de pasividad. Me di cuenta de que las personas más sabias que he conocido no eran las que más hablaban, sino las que sabían esperar. Tenían una especie de presencia silenciosa que hacía que todo a su alrededor encajara. Es como si la incertidumbre misma, en lugar de ser un enemigo, se convirtiera en un aliado. Cuando el futuro deja de ser un problema y se convierte en un misterio sagrado, el miedo pierde su poder. El corazón entonces se abre a infinitas posibilidades. Hablar de lo que aún se está formando es una forma de buscar validación, un escape de la incomodidad de la incertidumbre, pero es precisamente en este vacío, en este desconocimiento, donde el universo opera con mayor fuerza. El campo cuántico necesita espacio para reorganizar las probabilidades y el silencio es ese espacio. Cuando guardas silencio, dices: permito que lo invisible haga su parte. Hoy comprendo que el silencio es el sonido de la fe. No es la ausencia de sonido, sino la presencia total de la confianza. Cuando guardas silencio ante lo desconocido, el universo te escucha con mayor claridad. La incertidumbre deja entonces de ser una carga y se convierte en un portal. Es ahí, entre el último sonido y el primer resultado, donde realmente ocurre la magia. Durante mucho tiempo creí que ser sincero significaba decir todo lo que pensaba, sin filtros, sin pausas. Creía que eso era autenticidad.
Pero con el tiempo me di cuenta de que, a menudo, lo que llamamos sinceridad es solo eso, autosabotaje disfrazado. Es el ego intentando justificar el miedo, el desánimo o la incredulidad. Hablamos con sinceridad, pero en realidad reforzamos las limitaciones que queremos superar. A la mente le encantan las historias, y el subconsciente graba todo lo que repites con emoción. Así, cada vez que dices no puedo, no es para mí o no tengo tiempo, estás hipnotizando a tu propio cuerpo para que lo crea. Es una programación continua. Lo curioso es que la mente racional se siente bien al desahogarse, pero el cuerpo biológico reacciona como si esas palabras fueran órdenes. La sinceridad se convierte en una sentencia. Me di cuenta de que, a menudo, cuando hablamos demasiado de nuestros problemas, no buscamos soluciones, sino identificación. Queremos que otros validen nuestro dolor y, sin darnos cuenta, transformamos esa emoción en identidad. A partir de ahí, cualquier intento de cambio se percibe como una amenaza. El subconsciente lucha por proteger la vieja narrativa, incluso si nos duele. La verdadera sinceridad no radica en decir todo lo que sientes, sino en siente todo lo que dices. Es un movimiento interno de conciencia, no un arrebato verbal. Se trata de mirar hacia adentro y reconocer tus propias creencias limitantes sin necesidad de repetirlas al mundo. Al mantener el silencio, la energía que se gastaría en palabras se transforma en concentración, claridad y reprogramación interna. Hoy aprendí que hay una diferencia entre expresarse y exponerse. Expresarse libera energía, exponerse te agota. El autosabotaje le encanta el micrófono, pero el autocontrol prefiere el silencio. Cuando empiezas a observar lo que dices antes de hablar, te das cuenta de que no toda la sinceridad es sabiduría. A veces, el silencio es el acto más honesto de todos. La ciencia ya nos ha demostrado algo que la espiritualidad sabe desde hace milenios. El sonido es vibración y la vibración es información. Cada palabra que pronunciamos es una forma de energía que interactúa con el cuerpo a nivel celular. El ADN, ese código inteligente que organiza nuestra biología, reacciona no solo a factores químicos, sino también a frecuencias sonoras y emocionales. Esto significa que las palabras que elegimos a diario pueden literalmente alterar nuestra estructura interna. Cuando hablas con ira, miedo o desesperación, el cuerpo entra en estado de alerta. El sistema nervioso se contrae, la producción hormonal se desequilibra y el campo energético se cierra. Las células interpretan la vibración negativa como una señal de peligro. Por el contrario, las palabras amables y compasivas transmiten un mensaje de seguridad. La biología responde con relajación, expansión y regeneración. Es la ciencia la que confirma que el amor y la coherencia no son conceptos poéticos, sino frecuencias medibles. Durante años, vi a gente enfermarse no por lo que comía, sino por lo que repetía. Frases como «mi vida es dura» o «ya no aguanto más» se convierten en mantras autodestructivos. El cuerpo, obediente, simplemente ejecuta la orden. Cuando me di cuenta de esto, comencé a observar mis propias palabras como quien observa la medicina. Algunas sanaban, otras envenenaban. Fue uno de los momentos decisivos más importantes de mi vida. Lo más fascinante es que el cuerpo no distingue entre las palabras dichas en voz alta y las pensadas. El subconsciente registra ambas con la misma fuerza. Por eso los diálogos internos tienen tanto poder. Con cada pensamiento negativo que repites, es como si reprogramaras tu ADN para creer que la supervivencia depende del dolor. Cuando modificas tu diálogo interno, el cuerpo responde, casi como si las células respiraran aliviadas. Hoy, veo las palabras como moléculas vibracionales. Cada sílaba es una nota que compone la sinfonía de tu biología. Y cuando esa música es disonante, la salud pierde su ritmo. El secreto no está en hablar positivamente todo el tiempo, sino en hablar conscientemente. Porque al final, el lenguaje es el código de la vida, y el ADN es simplemente el oyente más atento del universo. En el reino cuántico, todo existe en un estado de potencial, hasta que la observación consciente lo transforma en realidad. Este es el famoso colapso de onda.
Cuando se habla de un plan antes de que madure vibracionalmente, se está forzando el colapso de algo que aún está en formación. En otras palabras, al contar, limitas el infinito. Lo que antes era pura posibilidad se transforma en expectativa, y la expectativa es una forma de control que el universo no reconoce. Cada vez que compartes un deseo, las personas proyectan sus creencias, miedos y limitaciones sobre él. Estas frecuencias interactúan con tu campo, alterando la pureza vibratoria de tu intención. De repente, lo que antes era ligero y fluido se vuelve pesado, denso y excesivamente racional. La energía que antes fluía libremente ahora tiene que atravesar una niebla de opiniones. Es como intentar ver el horizonte a través de una ventana esmerilada. Aprendí que la manifestación es un proceso íntimo. Es una danza entre el corazón y el reino invisible. Al hablar, interrumpes el ritmo. Es como abrir el horno antes de que el pan esté listo. El calor, la energía creativa, se dispersa y el resultado pierde fuerza. El silencio, en este contexto, es un preservador vibracional. Mantiene la energía en el interior, hasta que el colapso ocurre de forma natural, sin esfuerzo. La mente humana, ávida de reconocimiento, quiere mostrar lo que crea, pero el universo no trabaja con prisas, trabaja con precisión. Cuando guardas silencio, no ocultas nada, honras el tiempo divino de las cosas. Permites que la energía complete su recorrido, de la intención al sentimiento y a la materialización. El campo cuántico responde a la coherencia, no a la vanidad. Hoy, cuando surge una idea, me la guardo hasta que mi cuerpo empieza a sentirla como realidad. Solo entonces hablo de ella, y en ese momento ya no hay más interferencias posibles, porque la ola ya se ha desvanecido. El silencio no es un secreto, es sabiduría energética, porque en el universo todo lo dicho se disipa prematuramente, pero todo lo sentido en silencio se manifiesta. Hubo una etapa en mi vida en la que el vacío me aterraba. La ausencia de respuestas, de movimiento, de señales, todo eso me hacía creer que algo andaba mal. Pero con el tiempo comprendí que el vacío no es ausencia. El vacío es el espacio sagrado donde se forma lo nuevo. Es la matriz energética de la creación. Y cuando guardas en secreto algo que estás gestando, permites que ese espacio permanezca fértil, silencioso, libre de las interferencias del mundo exterior. El universo necesita silencio para reorganizar la información. Así como la tierra necesita descansar para florecer de nuevo, la mente también necesita una pausa. Cuando estás en silencio, el campo cuántico se estabiliza y comienza a responder con más precisión a tu vibración. Es en este estado de quietud donde nacen las ideas más poderosas. No es casualidad que los mayores descubrimientos de la humanidad hayan surgido en momentos de soledad, introspección o aparente nada. El secreto reside en la forma energética del descanso creativo. No se trata de esconderse, sino nutriendo lo invisible con presencia. Cuando albergas una idea en tu interior, esta madura, se fortalece y arraiga. Las palabras, si se usan demasiado pronto, arrancan la semilla antes de que germine. Es como intentar explicar el amanecer cuando el cielo aún está oscuro. Algunas cosas solo necesitan tiempo y silencio para revelar su propia luz. Aprendí que el vacío no es lo opuesto a la creación, sino su origen. Todo lo que existe hoy fue una vez una nada llena de potencial. Es en este espacio donde el universo susurra nuevas posibilidades, lejos del ruido de la lógica y el juicio. El secreto entonces se convierte en un terreno fértil, el lugar donde lo invisible se organiza antes de hacerse visible. Hoy, cuando me encuentro en profundo silencio, no busco llenar el vacío, lo venero, porque sé que allí, en esa aparente nada, se está formando algo extraordinario. El secreto no es ocultar lo frágil, es dar tiempo a que lo invisible se transforme en fortaleza. Se trata de confiar en que el universo siempre trabaja primero allí, donde los ojos aún no pueden ver. Hay un tipo de silencio que no es vacío, sino plenitud. Es el silencio que existe entre un pensamiento y otro, entre una respiración y la siguiente. En ese intervalo sutil,
El universo se reconecta consigo mismo. Y nosotros, si estamos atentos, hacemos lo mismo. Es allí, en ese espacio sagrado, donde la realidad se reorganiza. Todo lo que parecía confuso, pesado o imposible comienza a realinear de forma natural, sin esfuerzo, simplemente mediante la coherencia vibratoria que crea el silencio. El silencio es la pausa donde la energía se recalibra. Cuando hablamos demasiado, emitimos frecuencias desordenadas, dispersamos la intención y confundimos el campo. Pero cuando guardamos silencio, el campo encuentra armonía. Las partículas, como en una sinfonía cósmica, se reagrupan en un nuevo orden. Por eso, tras un momento de profunda introspección, a menudo surgen claridad, paz y soluciones inesperadas. El universo habla a través del silencio. Siempre lo ha hecho. Solía pensar que el silencio era una pérdida de tiempo, que el mundo, con toda su urgencia, exigía movimiento constante. Hoy entiendo que el silencio es el movimiento más preciso que existe. No es inercia, es inteligencia pura. Es el momento en que la energía deja de luchar contra la corriente y vuelve a fluir con ella. El silencio es el reinicio del alma, el espacio donde el subconsciente y el cosmos entran en diálogo directo. En silencio, la fe se hace tangible, la presencia se expande, el cuerpo se relaja y la mente se expande. Es en este estado donde la creación consciente verdaderamente ocurre. Lo plano se convierte en vibración, lo vibrante se transforma en forma, y todo comienza y termina en quietud. Porque es en silencio que el universo te escucha con mayor claridad y responde con mayor precisión. Hoy entiendo que el silencio es el sonido del despertar de la conciencia. No es la ausencia de vida, es el ritmo de la vida en su forma más pura. Cuando el ego calla, el alma habla. Y cuando el alma habla, el universo se reorganiza. Por eso ciertas verdades no necesitan ser dichas, solo necesitan ser sentidas, en silencio. Al final, comprendí que el silencio no es la ausencia de voz, sino la presencia de la verdad. El universo no responde a lo que dices, sino a lo que vibras. Y cuando la vibración está alineada, no hay necesidad de pronunciar ninguna palabra. El silencio se convierte en el lenguaje más poderoso que existe. Las cosas más sagradas de la vida ocurren sin sonido. El latido de un corazón, el crecimiento de una semilla, el despertar de la conciencia. Es en este espacio invisible donde la realidad se reconstruye, célula a célula, pensamiento a pensamiento. Y es allí donde la vida le habla al alma en un lenguaje que el ruido jamás podría entender. Las palabras moldean, pero el silencio crea. Las primeras describen lo que ya existe. El segundo da forma a lo que aún no se ha visto. Por eso, cuando aprendí a callarme, todo empezó a fluir. Ya no necesitaba explicar, convencer ni justificar. El campo lo sabía, el cuerpo lo sabía, el universo lo sabía. Hoy entiendo que el verdadero poder reside en saber qué no decir, porque cuando la voz de la conciencia se alza, el ruido del mundo se acalla, y es en ese instante, entre el sonido y el silencio, que ocurre la creación. Si algo de esto se te quedó grabado, que sea esta frase: el silencio no es el final del habla, es el comienzo de la sabiduría.